Bienvenidos a la transmisión especial del Centro de Fe Internacional, una congregación del movimiento Cuadrangular. El Centro de Fe Internacional está ubicado en el 219 East Mission Road, en la ciudad de San Gabriel, California. Esperamos que la programación de hoy sea de bendición y edificación para usted y familia. Que lo disfruten. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. La semana pasada ya terminamos lo que es el último módulo, el primer módulo, la última lección del primer módulo, y ahorita vamos a entrar a otro donde vamos a remarcar para un player, para una persona que quiere trascender, es importante que tenga dentro de su vida algo fundamental, algo que le ayude a guiarse, y nosotros pues como Centro de Fe Internacional queremos empezar esta nueva charla mencionando que la mejor instrumento que Dios nos ha dejado para poder marcar y enrumbar nuestra vida, sin duda alguna, que es la Biblia. Entonces, un cristiano que no lee Biblia quiere decir que no es cristiano. Un creyente que no lee Biblia quiere decir que no es creyente. Entonces, tal vez solamente es un aficionado. Por eso es importante que nosotros, cuando tengamos marcar una manera de pensar, cuando nuestra manera de hablar, significa con qué es lo que nos estamos alimentando, con qué es lo que está arropándose en nuestra vida. Entonces nosotros como cristianos, por eso el título de esta clase, usted lo va a mirar en pantalla, la Biblia como filosofía de vida del player. Y la palabra filosofía implica la manera de pensar. Entonces la Biblia como una manera de pensar en la vida de un player. Una persona que quiere trascender y quiere tener éxito en la vida, sí o sí debe tener una relación con Dios. ¿Y cómo se encuentra esa relación con Dios? Pues obviamente a través de la Biblia. Sí, es verdad, todo lo que, en realidad siempre dices tú, mi amor, que todo lo que uno necesita saber, lo encontramos en la Biblia. Y así damos paso a nuestro primer tema. En realidad la educación que recibimos de nuestros padres, la cultura en la que crecemos, lo que nos enseñan en la escuela, en la iglesia, lo que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, eso va formando nuestra filosofía de vida. Un consejo es que las personas confeccionen una filosofía de vida fundamentada en los principios y consagrados en la Biblia, porque todo en realidad, nuestra vida como cristianos gira alrededor de la Biblia. Todo lo que nosotros, todos los principios, las reglas, lo que nosotros también queremos educar a nuestros hijos, todo va relacionado con la Biblia. Entonces, nuestro primer tema es Dios y la Biblia. Ya, antes de empezar nada más del tema, es importante lo que dijiste anteriormente, que nosotros como cristianos somos personas influenciables, y todo lo que vamos aprendiendo desde que nacemos, eso es lo que proyectamos después, es lo que decimos, lo que nosotros conocemos como el carácter, lo que nos va influenciando tanto en la iglesia, en el hogar, en las escuelas, eso es lo que nosotros proyectamos. Entonces las bases para tener un buen cristianismo y un buen hogar y tener una buena filosofía, buenos principios, buenos valores, definitivamente que lo encontramos en la Biblia, que es nuestro parámetro, nuestro fundamento, y desde ahí parte todo lo que es la comprensión. Entonces cuando nosotros tenemos la Biblia como base, entonces Dios nos dice que a través de su palabra que Él pone entendimiento en el hombre, que Él pone ciencia en el hombre. ¿Qué significa eso? Que Él nos da inteligencia para saber escoger qué es lo que más nos conviene a nosotros. Por eso es que es importante que en esta clase, en esta noche que nosotros estamos compartiendo con ustedes, si tal vez no ha tomado en cuenta eso, pues le invitamos a que ponga un poquito de atención a esta clase que necesitamos. ¿Para qué? Para que usted también vaya formándose un criterio y vaya teniendo también una filosofía cristiana en base a lo que Dios nos ya ha dejado, lo que es la Biblia.
Sí, entonces Dios y la Biblia. El hecho que son muchos los científicos que sostienen que todo lo que existe es el resultado al azar o casualidad, ha tenido efectos devastadores en la sociedad actual, especialmente en los jóvenes. Esto se ha visto en el pasado, ahora también se ve en el presente. Todo esto tiene, como dice aquí el texto, tiene efectos devastadores. Y vemos aquí un científico famoso que se llama Louis Pasteur. ¿Puedo decir algo antes de que vayas a eso? Que dice especialmente en los jóvenes, porque los jóvenes son fácilmente influenciados en todo el mundo, entonces tiene que tener cuidado en qué... Hay que poner atención. Sí, hay que poner atención. Y ahorita tenemos una frase de un científico famoso que dice: un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha nos trae de vuelta a Dios. Él es Louis Pasteur. Para que más o menos sepamos algo de él dice que no inventó, sino que él se dio cuenta, hizo estudios. Ajá, él es un microbiólogo, entonces él hizo estudios que dice que los microbios. microorganismos también. Entonces dice que él hizo estudios y él se dio cuenta que a pesar de que algo puede dar vida solamente si eso tiene vida. Y también algo interesante que noté cuando estaba leyendo el libro es que él decía que, no recuerdo si él lo decía, sino el profesor, el escritor lo decía, pero que todo lo que se encuentre científicamente siempre va a depender de en cómo se aplica de la persona que lo está estudiando. O sea, si la persona estudia, entonces lo va a tratar de aplicar de manera que se conforme a sus creencias. Si la persona es agnóstica, lo mismo. Entonces, también yo pienso que es importante saber eso para que nosotros cuando estemos indagando o buscando acerca de Dios, acerca de la Biblia, que no solo nos dejemos llevar por lo primero que encontremos, sino que también busquemos qué tipo de persona que está haciendo esa declaración o exposición que estamos viendo, ¿no? Entonces, para que nosotros también podamos notar lo que esa persona cree y si va de acuerdo a nuestras creencias. Esto también me recuerda a clases anteriores que decíamos que del criterio, que decíamos que a veces nosotros debemos saber de dónde viene una crítica. Saber de dónde viene una crítica. Si conocemos a la persona, su manera de pensar, entonces nosotros debemos saber de dónde viene una crítica para que no nos sintamos mal tal vez. ¿Ok? Ahora, bien es cierto que lo que dice acá este científico, que un poco de ciencia nos aparta de Dios. Y esto ayuda a contrastar mucho lo que en las teorías, por ejemplo, del evolucionismo de la teoría de Darwin, en que dice que el ser humano y todos los seres vivos que podemos ver vienen evolucionando. Entonces, ¿pero por qué? Porque simplemente así hacen estudios al azar. Nosotros no somos científicos ni nada, pero sí tenemos buenas fuentes de información. Entonces, la cuestión es que los científicos quieren desvirtuar el trabajo que ha hecho Dios. La ciencia que no es compatible con la Biblia, y no es compatible o no porque no quieran, a pesar que la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí encontramos ciencia ahí. A pesar que este libro es un libro de fe que nos ayuda a encontrarnos con el Creador, con el que realmente hizo. Por eso me gustan las palabras que dice él, que solamente alguien que tiene vida puede dar vida. O sea, porque si nosotros creemos que alguien, por ejemplo, de la evolución o la teoría del Big Bang, que alguien somos resultado de una gran explosión, creo que sí puede ser coherente, pero ¿quién es el que puso el switch? ¿Quién es el que puso el switch para que haya la explosión? Alguien que estaba vivo previamente. Si fuese ese el caso,
por ejemplo. Pero obviamente la ciencia quiere desvirtuar lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque quiere darse el mérito al ser humano mismo, a su misma idiosincrasia, a su humanismo. Y eso lo relata claramente Pablo en el libro que escribe a los romanos, en el primer capítulo, cómo el ser humano quiere ganarse el crédito él. ¿Por qué? Porque no tiene en su corazón a Dios. Pero en cambio nosotros, como hijos de Dios, sabemos y entendemos que Dios es el creador. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, y por eso hay la gente que refuta y se pone en contraposición de lo que dice la Biblia, es porque la Biblia no, como les dije hace un momento, no es un libro de ciencia, no es un libro. Dios no nos quiere mostrar el paso a paso cómo hizo las cosas. Dios se muestra únicamente como creador, y eso es todo. Y los seres humanos debemos entender esa parte de que Dios no nos quiere dar detalles. Y porque es que no es que Dios que sea egoísta, la cuestión es que si nosotros con el poquito material que Dios nos ha dejado para conocerlo a Él, nos hacemos bolas. Entonces imagínense si Dios pusiera amplitud de mente en nosotros, con esta mente chiquitita, finita, comparada a la de Dios, nos estamos haciendo bolas, inventamos el agua tibia, el agua caliente, el agua fría. O sea, ¿por qué? Porque no queremos dar la honra, no queremos dar el reconocimiento a Dios como creador, a Dios como el sustentador, al Dios como que es el que pregona nuestras vidas, el que cambia nuestra vida, el que nos ayuda a tener un mejor estatus de conexión con Él. Pero obviamente, como dijimos hace un momento, la gente que no quiere entender eso va a morir así siendo necia. Y es lo que dice Pablo, hablando nuevamente del capítulo 1 de Romanos, donde dice que se hicieron necios a su propio entendimiento. Prefirieron dar la honra a la creación antes que al creador. Entonces decir que y tener esos conflictos, yo les he dicho a ustedes esa pregunta, ¿verdad? Que regularmente antes se hacía, ahora ya no lo he visto mucho. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Entonces, si nosotros entendemos quién es el creador de las cosas, ¿qué vamos a decir que es primero? La gallina. La gallina. ¿Por qué? Porque un ser vivo produce algo vivo. Entonces, ¿cómo evolucionó el huevo? Debió haber habido algo. Alguien que ponga el huevo ahí. O sea, no salió al azar, no se inventó que se fueron formando microorganismos. O sea, todo eso así se formó, pero dentro, vientre no es de la gallina, ¿verdad? ¿Qué sería? Bueno, dentro del organismo de la gallina se fue formando. ¿Para qué? Para que vaya teniendo la figura y lo que se necesita para que vaya procreando vida. Aún el huevo por sí solo podría ser inerte si la gallina no le cubre, no le da ese calor que necesita el huevo para irse formando. Y eso sí es evolución, porque está obviamente formado, podríamos decir, como especie de un embrión, pero con el calor que le da la gallina, con eso lo que necesita para, obviamente, porque dentro del huevo inclusive hay elementos que le ayudan a la nutrición. Fíjense que es importante eso, a la nutrición del polluelo, que le ayuda a crecer. Eso sí es evolución. ¿Pero por qué? Porque a alguien le está dando los nutrientes, alguien le está dando el calor para que el pollito algún día, el polluelo, pueda salir del cascarón y verse como tal, como un pollito. Sí, es verdad. Y también podemos darnos cuenta que la Biblia nos habla de un Dios creador. Exacto. Pero también nos dice que nos dice los principios, nos dice las reglas, nos dice todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, lo que necesitamos en nuestro caminar. Y si nosotros, como bien dijiste al principio, somos cristianos y no leemos la Biblia, ¿de qué nos sirve? Entonces, para darnos cuenta de todo este tema, que Dios es importante, que la Biblia es importante en cada una de nuestras vidas, necesitamos seguir adelante y necesitamos leer y conocer a Dios de una manera más personal. Ahora, y me gusta mucho que justo en esta época se haya tocado este tema. Mañana ya Ashley empieza clases. Aquí en California la gran mayoría ya empieza clases. Y viene reestructurado el sistema educativo de una manera impresionante. El día sábado tuvimos una escuela para padres donde nuestra pastora
ella nos estaba indicando cómo va a ser la educación aquí en California, y obviamente como padres tenemos que poner las barbas en remojo para entender y saber de qué cómo nosotros podemos mitigar eso lo que viene para nuestros hogares, para nuestros hijos. Ahora bien, nosotros como padres debemos estar entendido bien lo que dice la palabra de Dios para que instarles a nuestros hijos y decirles a nuestros hijos de que ellos obviamente pueden escoger qué es lo bueno, qué es lo sensato. Entonces, cuando entren los chicos a la escuela, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, lo que va a pasar es que van a influir en ellos, tratar de influir en ellos, teorías donde se les inste a pensar en la evolución, teorías totalmente apartadas de lo que nos dice la Biblia. Por eso nosotros como padres, queridos amigos que nos están mirando, que nos están escuchando, es importante que nosotros nos involucremos en la educación de nuestros hijos, que les preguntemos qué les están enseñando, para que nosotros con un criterio cristiano, con un criterio formado al diseño de Dios, obviamente poder dar la guianza que ellos necesitan. Pero si nosotros no conocemos la Biblia, no les vamos a poder enseñar, influir a nuestros hijos de que el creador del universo es nuestro Dios. Que haya distintas teorías, eso van a ver, porque siempre ha habido en contra personas opositoras a la creación. Desde el inicio lo vimos. Satanás desde el huerto del Edén vimos que obviamente estaba en contraposición de Dios, y así a lo largo de la historia que la misma Biblia nos está relatando, podemos encontrar más de estas cosas, con lo cual nosotros como hijos de Dios tenemos que saber luchar, y sobre todo dar palabras sensatas y honestas que nuestros hijos puedan entender. Es por eso que nos damos cuenta que la Biblia es tan importante para nuestro vivir, que la Biblia es tan importante para nosotros como padres influenciar en nuestros hijos también, ahora que ellos están jóvenes, influenciar también que ellos como nuestros hijos puedan también influenciar en otros jóvenes que se están yendo nuevamente a las escuelas. Entonces, si ellos ya tienen esa base, si ellos ya saben esas reglas, ellos también pueden influir en sus compañeros, en sus amigos o donde ellos quieran, donde vayan ellos. Entonces, sigamos al otro punto, que se titula La Biblia como una filosofía de vida. El ser humano necesita una filosofía de vida que le dé significado a su existencia. Entonces, ¿cuál es esa filosofía que nos va a llegar hasta el éxito y guiarnos? La Biblia, porque la Biblia tiene todas las respuestas que necesitamos para el transcurso de nuestra vida, el peregrinaje hasta el éxito. Así es. Ahora, como habíamos dicho, la filosofía como un estilo de vida, o sea, la Biblia es la que nos va a ayudar a mejorar nuestra manera de pensar, porque eso es lo que implica la palabra filosofía, significa tu manera de pensar. Entonces, ¿cómo vamos a pensar nosotros si algo nos está influyendo de buena manera? Pues los resultados van a ser óptimos. Por eso decíamos en el segmento anterior que era importante que Dios y la Biblia, cómo mostraba la Biblia, cómo se dejaba ver Dios a través de la Biblia, o se deja ver Dios a través de la Biblia como el creador de todo. Entonces, eso es lo que nosotros ahora pensamos, eso es lo que nosotros vayamos a compartir, especialmente ustedes, nuevamente que ya van a ir a clases, y todos los chicos que nos están mirando, eso es su manera de pensar, eso es lo que ustedes van a llevar a proyectar, y no dejarnos atrapar por las cosas que o que les van a enseñar en las escuelas. Aún nosotros dentro en nuestros lugares de trabajo, también hay personas que tienen diferentes criterios, diferente manera de pensar, y que nosotros no debemos dejarnos abrumar de lo que ellos dicen, sino de lo que Dios está escribiendo en nuestros corazones. Pero ¿cómo comparto? ¿Cómo va a ser mi manera de pensar conforme al corazón de Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Leyendo la Biblia, leyéndola, porque Dios, a veces es que Dios va a poner palabras en mi boca. Sí va a poner palabras en su boca. Pero si usted no ha leído, ¿cómo las va a tener en su boca? Exactamente, o sea, no es que va a abrir, a veces creemos que Dios es como una hada madrina, y aunque la comparación no es buena, pero sin embargo creemos que viene Dios y toma, piensa. No, o sea, Dios, el mismo texto bíblico,
el apóstol Juan, parece que dice en el capítulo 9 o 10 por ahí, donde dice que él nos recordará lo que habremos de decir. O sea, si dice nos recordará, quiere decir que ya sabes. Así cuando tú me dices, papi, ¿cómo hago? Te digo, tienes que hacerlo así, así esto. Sí, ya me acordé. Entonces son cosas que Dios nos va recordando, que nuestra manera de pensar es la que debe abarcar a las demás personas, que nosotros no debemos ser influenciados por el mundo, sino nosotros, como le escribe Mateo en el capítulo 5, que nosotros debemos ser la luz. Cuando decimos que somos la luz, quiere decir que nosotros estamos llevando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para influir a través de ellos, porque ellos están en una oscuridad tremenda. Nuestra luz es la que debe estar arriba en un candelabro, en un lugar donde se pueda mirar, y esta luz ilumine a los demás. Y los principios de vida contenidos en la Biblia son inmortales, que no están sujetos a tiempo ni espacio. Entonces siempre van a ser aplicables. Eran aplicables hace 100 años, son aplicables en hoy y van a ser aplicados 100 años más de acá. Siempre van a ser aplicables. Y eso es lo que dice la gente, que la Biblia es anticuada, pasada de moda, pero la Biblia dice hace aproximadamente creo que son como unos 5,000 o 7,000 años más o menos, que cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, y dentro de las tablas de la ley decía ahí, no matarás. La gente va a decir, es que ese libro anticuado hace 7,000 años que diga no matarás. ¿Se aplica o no se aplica eso en nuestros días? Sí, se aplica. ¿Verdad que sí? Que cuando dice honra a tu padre y a tu madre, se aplica allá y se aplicará también en nuestros días, y se va a aplicar mañana, como es el texto insigne también de nosotros del movimiento cuadrangular, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea, la Biblia es inmutable, la Biblia no cambia, la Biblia sí es un libro que Dios dio a ciertos escritores muchísimo tiempo atrás, pero son principios que han ido marcando nuestra vida. Es más, la Biblia no ha dado todavía el punto final donde se pueda cerrar este libro. ¿Por qué? Porque Dios sigue marcando la vida. Dios a través del texto bíblico, cuando nosotros leemos de una manera coherente, nos damos cuenta que Dios va enseñando cómo va a ser el proceso de vida del ser humano, hasta cuando el día en que Él regrese. Entonces, cuando ya venga el Señor Jesucristo por su iglesia, ahí nos vamos a dar cuenta. Bueno, nosotros vamos a estar muy contentos, los creyentes, pero los no creyentes, los agnósticos, los ateos y todo ese tipo de filosofías o religiones de otras creencias, ellos van a decir, lo que decían ellos es verdad, y ahí se van a estar asustados, y ahí van a estar así como cuando Noé estaba construyendo el arca, y ahí sí todos querían entrar al arca, ahí sí ya le creían cuando ya estaban con el agua al cuello. Entonces nuestros principios, esos son inmutables. Estos principios que se muestran en la Biblia son eternos, aplicables para hoy, para mañana. Cuando una persona se case, tenga un hogar, empiece a tener y tenga hijos, pues la Biblia es el manual que tenemos nosotros como padres para ayudar a nuestros chicos a que crezcan de una manera sana, y creyendo y convencidos de que hay un Dios que gobierna nuestras vidas. Ajá. Y la Biblia es el punto de referencia, pues cuando los seres humanos siguen los principios ahí plasmados, irremediablemente tendrán éxito. Entonces, no solo es como éxito como en las cosas que tú quieres, porque si sigues la Biblia y lo usas como una guía, como un manual, porque la Biblia es un manual para nuestras vidas, sí vas a llegar al éxito, pero no solo el éxito de cosas materiales, sino el éxito espiritual que tienes tu relación con Dios. ¿Algo que quieran comentar? Cuando estamos hablando de la Biblia como nuestra filosofía de vida, cuando nosotros tenemos a la Biblia como una base, como nuestro fundamento de nuestra vida, entonces nosotros también no somos fácilmente influenciados, así como estamos viendo que o sea, sí somos influenciados por las demás cosas que nosotros pasamos, pero cuando vemos que estos principios que se encuentran en la Biblia son aplicables desde hace mucho tiempo ahora y van a seguir siendo aplicables, entonces nosotros sabemos que no debe haber
alguien que venga y que nos separe de los principios que encontramos en la Biblia. Que cuando nosotros escudriñamos y aprendemos acerca de la Biblia, acerca de Dios, y tenemos esa relación personal con Dios, entonces nosotros podemos también compartir de eso a los demás, y Dios nos puede usar para transformar las vidas de los demás. Y ahí podemos aplicar el texto bíblico que tú dijiste. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? ¿Hambre, tribulación, angustia? Nada. Podemos decir así, la teoría de Darwin nos apartará del amor de Dios. Nada. Alguna teoría científica que, entre comillas, ellos dan a conocer o exponer, nada de eso nos va a separar cuando tenemos como fundamento claro y honesto de que Dios es el que gobierna nuestras vidas. El día de ayer estaba viendo un programa, bueno, no lo estaba viendo, sino que mientras cruzaba esto, el programa que le antecedía eso, salió un programa y eso que era antiguo, ya más o menos como unos 15 años, si no es más, o 20 años, y ellos ya hablaban sobre la evolución y cuestionaban los milagros del Señor Jesús. Y mucha gente, supongo que ahí que miraban ese programa, que eran muy adeptos a este programa, se convencieron de las cosas que decían, porque obviamente suena racional y también suena convincente. Hablaban que nosotros tenemos el cerebro cerrado y que solamente miramos, y en realidad la fe no hace eso. Decían que muchas personas habían sido sanadas por la fe, pero hay varias personas que sin ser creyentes también habían sido sanados. Entonces, tratando de desvirtuar lo que hace Dios. Entonces, a mí se me venía a la mente el pasaje bíblico cuando Jesús curó al paralítico del lago de Betesda. Entonces, ahí dice el texto bíblico que había muchos enfermos que corrían al lago para que cuando descienda el ángel pudiera ser sanado. Y Jesús y este paralítico decía, y mientras yo quiero, los otros ya me ganan, ya llegaron primero, o sea, nunca yo voy a ser curado. Entonces Jesús se acercó, fíjense la escena, hay varios enfermos alrededor del lago de Betesda, y Jesús se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sanado? Entonces Dios no les dijo, a ver, arrímense todos acá, vengan. Se acercó a él. O sea, porque ¿qué nos está mostrando Jesús ahí? Que Jesús hace el milagro no únicamente en masa para que creamos, sino que a través de una persona, a través de algo que es relevante en ese momento, los demás creamos. O sea, nosotros no debemos ser promovidos en creer en la Biblia, en creer en Dios, porque haga milagros en nosotros. O sea, nosotros debemos ser promovidos y amar a Dios porque esa es nuestra fe, porque esa es nuestra convicción, creyendo y entendiendo de que Dios es nuestro creador, y como dijo el ángel, también les decía a los discípulos, así como ¿qué hacen ustedes mirando cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos? ¿Qué hacen mirando ustedes? Porque así tal como ustedes miran a este Jesucristo que está yendo ahora entre las nubes, así va a volver Él en medio de las nubes cuando ya venga por su iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos por fe. O sea, no es que, que sáname esto, hazme este milagro. El mismo apóstol Pablo tenía problemas de salud, problemas físicos, y los otros seguramente le estaban en contraposición, le decían, pero ¿por qué no te curas? ¿Por qué no te cura a ti si tanto predicas de Jesús? Entonces dice que Pablo rogó muchas veces para que le quitara el aguijón, y Jesús le dijo, no, bástate de mi gracia. El mismo Señor Jesucristo, acordémonos de que Él fue hombre, 100% hombre, y cuando Él estaba crucificado, cuando Él estaba ahí en la cruz entregándose su vida por nosotros, muchos le increparon, decían, no, que salvaste a muchos, no resucitaste a Lázaro, sálvate a ti mismo, pues, no que eres Dios, no que eres el Hijo de Dios, sálvate. Imagínense si Jesús hubiese sido tembleque así como nosotros, no hubiese habido remisión de pecados, no hubiese habido remisión de culpas. ¿Pero por qué? La filosofía de Jesucristo estaba bien plasmada en su corazón. Por eso el que decía, yo descendido del cielo, y lo que escuché y miré de mi Padre hacer, eso yo enseño,
eso yo predico, esta es mi filosofía, esto es lo que yo comparto. Entonces nosotros como seres humanos no debemos dejarnos llevar por los milagros o por las personas que nos digan, es que a ti Dios no te está ayudando. Sí nos está ayudando por el mismo hecho de estar respirando, de tener vida, de tener un hogar, de tener papá, de tener mamá, de tener hermanos, de tener una iglesia donde nos congregarnos, de tener una vida tranquila, apacible, sin saber que nuestros hijos están afuera drogándose, afuera están perdiéndose. Eso es un regalo y ese es un milagro muy relevante para nosotros, para los hogares cristianos. Híjole, ya estoy hasta predicando, Dios mío. Ya te emocionaste. Ay, no. Algo más. No solo yo me robaste. Ajá. No, es interesante. Es interesante todo esto que hablamos, porque nos damos cuenta que en realidad todo debe girar alrededor de la Biblia. Todo debe girar alrededor de esos principios, de esas reglas que nos ha dado el Señor a través de la palabra de Él. Y todo esto nos ayuda a que nosotros, relacionándolo con la familia, nosotros como padres podamos implementar esas reglas, esos principios en el hogar, para que nuestros hijos tengan también unos buenos fundamentos y cuando salgan también ellos puedan tener una mejor vida y tener unos buenos principios bien fundamentados, como dice este tema, la Biblia como una filosofía de vida, que debe ser algo muy importante en cada una de nuestras vidas. Así es, así que queridos amigos, los que nos están mirando a través de Facebook, por favor, es indispensable, necesario, menester, ¿qué más podría decir? Muchos más. Es importante, bueno, usted póngale la palabra que quiera, porque sea relevante para su vida. ¿Por qué es necesario que la Biblia sea una filosofía de vida? Porque ahí, como dijo mi esposa, vamos a encontrar principios, y conforme vayamos avanzando en estas charlas, vamos a anotar los principios y las palabras que decía Jesús, las frases de Jesús, que eso ayuda a moldear nuestro hogar. O sea, si usted quiere como padres, y ese supongo que es el anhelo de todo padre, que nuestros hijos crezcan sanos, pues enseñémosles, compartamos lo que dice la Biblia. O sea, si afuera, el día sábado, nuevamente la charla que tuvimos para padres en el Centro de Fe Internacional fue impresionante. Al terminar esa charla yo derramaba lágrimas, porque me digo, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres para contrastar estas nuevas filosofías, estas nuevas posturas? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? Y el hermano Miguel decía, ¿y qué está haciendo la iglesia? ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto cómodos y no compartimos estas vivencias, no compartimos lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros como padres tomamos las riendas y somos responsables enseñando a nuestros hijos, garantizado, como decía el último punto, garantizado de que usted va a tener un hogar que modele a las demás personas. Cuando Moisés murió, entonces Dios le dijo a Josué, o sea, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, ahora en adelante esfuérzate y sé valiente. Pero todo lo que te enseñó Moisés, procura vivirlo. Medita en la palabra de Dios de día, de noche. O sea, entonces ahí todo esto hará que realmente puedas tú trascender. Entonces, nuestro tercer punto es por qué la Biblia debe ser nuestra filosofía de vida. Entonces, aquí vamos a ver 4 razones por la cual la Biblia debe ser nuestra filosofía de vida. La primera es porque es la única que hace una radiografía fidedigna del hombre. Y cuando decimos fidedigna, yo también me quedé ¿qué es eso? Entonces yo busqué, en inglés es trustworthy, so es algo confiable. Es una radiografía confiable del hombre. Entonces el ser humano está compuesto de una parte material y otra inmaterial. O sea, el espíritu y el cuerpo. Así es. Entonces, la Biblia describe el corazón del hombre, que es donde radica el problema mismo, pero también prescribe la solución y está en un nacimiento espiritual que haga que este experimente una nueva vida. Entonces vemos que desde el principio de la Biblia vemos cómo el ser humano peca.
Sí, pero también en la Biblia mismo nos presenta esa solución, que es lo que dice aquí, que Jesús vino para morir por nuestros pecados, para salvarnos, para darnos esa vida eterna, y lo que nosotros debemos hacer es arrepentirnos y aceptarlo a Él en nuestro corazón para recibir esa salvación y para que nosotros podamos ser transformados y experimentar ese cambio en nuestras vidas. Y esto lo podemos, obviamente, si decimos que la Biblia va a ser nuestra filosofía de vida, debemos conocer el texto bíblico. Cuando dice, el ser humano está compuesto de la parte material y la inmaterial, el cuerpo y el espíritu. Entonces, ahí podemos tomar en cuenta el diálogo que tuvo Nicodemo con Jesús, que le estaba diciendo a Nicodemo y le decía: Señor, yo sé que tú eres hijo de Dios, en pocas palabras, y que tú hablas verdad. Entonces, adulándole a Jesús y decía: ¿cómo pues yo puedo tener la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: pues tienes que nacer de nuevo. O sea, ya naciste del cuerpo, ya naciste de una manera que es conocida por todos, del vientre de tu madre, pero ahora ya tienes que nacer también del espíritu. Quiere decir que a su espíritu a su ser interior debe darle una nueva transformación, un nuevo nacimiento, y por eso es que nos dicen en Corintios 5:13 o 17, me parece que es, no lo recuerdo bien, donde dice que ahora ya somos nuevas criaturas, que dice que hemos nacido de nuevo, que ya no vive Cristo en mí, que ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora eso en cambio lo dicen en Colosenses: las cosas viejas pasaron y lo que ahora lo vivo a través del Hijo de Dios. Entonces solamente eso hace notar que hemos nacido de nuevo, que hemos experimentado un nuevo cambio, pero obviamente ¿cómo se hace? Queriendo, pidiendo y conociendo el texto bíblico, que es el que nos refleja. Santiago dice en su epístola que la Biblia es un espejo que nos permite mirar todas las falencias que hay en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para poderlas corregir. Así es, las mujercitas saben cuando se están maquillando, cuando se tapan una arruga: ay, me falta acá, me falta acá. Entonces eso hace la Biblia, hace una introspección, una radiografía de nuestro hombre interior. Claro, porque cuando estamos leyendo la Biblia o escudriñando, entonces nos damos cuenta en qué áreas de nuestras vidas nosotros debemos mejorar y cómo debemos hacerlo, porque la Biblia no solo nos muestra qué estamos haciendo mal, sino cómo podemos mejorarlo y qué es los pasos que debemos tomar para corregirlo. Y también otra razón por la cual la Biblia debe ser nuestra filosofía de vida es porque su autenticidad es vindicada por la arqueología. A este punto de la historia son muchos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho que sin lugar a dudas validan todo lo que la Biblia nos dice. No solamente es un libro que apareció de la nada, sino que también tiene bases arqueológicas. Ya se han encontrado varios rollos en el Mar Muerto. Es la foto que aparece aquí en su pantalla. Y entonces esto nos muestra que no es algo que sí podemos darnos cuenta que es algo que ha pasado, que ha habido ya varias cosas que se han descubierto y que respaldan a la Biblia y que demuestran que es importante que nosotros creamos en ella, que no demos por alto que solo es un libro escrito por hombres o que se les ocurrió en ese momento, sino que tiene esa base y que sabemos que en verdad sí ha pasado lo que se explica en la Biblia, que ha pasado esos eventos y que por lo cual merecen de nuestra confianza también. Ya, es que, por ejemplo, volviendo nuevamente al plano científico, ellos desvirtúan la Biblia porque creen que es un libro que es copiado de otras culturas, porque en otras culturas dicen algo parecido, pero por eso es importante la arqueología. Los rollos que acabas de mencionar del Mar Muerto hablan y datan que encontraron ahí escritos del libro de Isaías, lo que nosotros estamos leyendo, y se compara y dice: sí, es exactamente lo que dice. Entonces ahí está una prueba fidedigna de que la Biblia es la palabra autentificada de Dios. También podemos encontrar en la arqueología que se encontraron escritos y en una escultura de Poncio Pilato, por ejemplo, y que dice que sí existió.
Y así hemos encontrado, nosotros cuando estamos haciendo los segmentos de noticias, podemos haber encontrado varias arqueología que se iba descubriendo y que eso ayudaba a cimentar de que la Biblia es verídica y no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Podemos encontrar varias cosas que respaldan de que la Biblia realmente es la palabra de Dios para nuestras vidas. Así es. Y también otra razón por la cual la Biblia debe ser parte de nuestra filosofía es porque los principios que contiene la Biblia pueden transformar al hombre. Y aquí tenemos una foto de un hombre que se llama Darryl Strawberry. Así es. Y él era un jugador para los Nets y para los Yankees, si no lo recuerdo. ¿Sí? Entonces, este jugador él había ganado no me acuerdo, el campeonato con ambos equipos. 7 veces o 8. Oh, yeah. Wow. O sea, era un jugador exitoso y reconocido. Era el Messi del fútbol. Era el Messi del fútbol americano. Pero, sin embargo, vemos que en el año 2003, él tiene una decaída. Él estaba en las drogas y entonces también comenzó a participar en otras cosas. Y en el medio de todo eso vemos que este hombre tiene un encuentro con Jesús. Él pudo leer la Biblia y él pudo tener esa relación con Dios que lo transformó a él. Y entonces ahora él es un ministro que busca transformar las vidas también de otros que están en las drogas, de otros que están pasando dificultades. Y él también está buscando cómo puede compartir de su historia para transformar a los demás, obviamente con el respaldo de Jesús. Y entonces no es el único caso que vemos que Dios ha transformado vidas, que a través de la Biblia vemos esa transformación. Aún no tiene que ser algo tan grande como le pasó a este señor, pero aún en nuestras propias vidas Dios nos ha transformado. De poco a poco Él toca nuestros corazones, Él nos, ¿cómo se dice? Nos va puliendo. Él nos va puliendo y nuestro carácter y nuestra actitud y todo eso va cambiando conforme nosotros vayamos relacionándonos con Dios y escudriñando su palabra. Me gusta un comentario que hace el doctor, el ya fallecido doctor Adrian Rogers, predicador de la Iglesia Bautista, que hacía un comentario al respecto de esto, contaba la historia de que un jefe de hogar era borracho y todo lo que se puede, le golpeaba a la esposa, maltrataba a los hijos y se gastaba todo el dinero en las cantinas. Entonces cuando alguien le habló del evangelio, empezó a leer la Biblia y aparecieron unas personas ya con criterio supuestamente formado y todo eso, y le decían que por qué lees le decía a la niñita, tu papá tiene pensamientos vagos, pasa soñando, leyendo la Biblia. Entonces la niñita le decía, si mi papá está dormido, está soñando, déjele, porque mi papá antes de conocer la Biblia, él golpeaba a mamá, él me maltrataba, él no me compraba zapatos, pero desde que lee la Biblia, ahora mi papá me da todo lo que quiero, mi papá me ama a mi mamá, ya no llega tarde y siempre está contento. Por favor, si mi papá está dormido, está soñando, no lo despierte, porque no quiero que se despierte. Entonces, la inocencia de un niño le golpea durísimo el corazón a un ateo, a una persona que no conoce. Ustedes ya van a llorar con eso. Sí, y también otra razón por la cual la Biblia debe ser nuestra filosofía de vida es porque las personas que se conducen por los principios de la Biblia triunfan en la vida. Y aquí también aparece una foto de este señor, Chuck Colson, ok. Él era el abogado de Richard Nixon. Y cuando ocurrió todo el lío de Watergate, entonces a él también lo metieron en la cárcel y él tenía que ir a la cárcel por 3 años, pero él pudo salir después de 7 meses. Y en esos 7 meses que él estaba en la cárcel, él también tuvo un encuentro con Jesús. Él también pudo ser transformado mediante eso. Y entonces al salir de la cárcel, él establece un ministerio para poder ayudar a los convictos y a los ex convictos para que puedan liderar una vida mejor, una mejor vida.
una vida exitosa. Y entonces vemos que aparte de que la Biblia transforma, que también ayuda para que nosotros triunfemos, siempre y cuando nosotros sigamos los principios que se nos muestra, sigamos esos parámetros que la Biblia nos da y sigamos buscando cómo mejorarnos a nosotros mismos. Y aquí dice, no existe ningún ser humano sobre la faz de la tierra que haya seguido los principios de la Biblia y haya fracasado en la Biblia, en la vida, perdón. Y eso lo podemos ver en este ejemplo también. Y lo que dice este enunciado es correctísimo. Cualquier persona que haya tenido un encuentro con Dios a través de la Biblia, ninguna puede decir que ha fracasado. Aún personas, usted le puede ver de un origen humilde, es que el estatus económico, la posición social no implica, exacto, no tiene nada que ver con el éxito. El éxito, ya lo mencionamos en el punto anterior, es tener una familia unida, una familia que ame a Dios, una familia que sea ejemplo ante la sociedad y que les digan a los papás, ustedes tienen unos buenos hijos, que sus hijos son responsables, sus hijos son amables, sus hijos son apreciados por nosotros. Eso es el éxito. O que le digan a los hijos, tus papás son buena, como decimos de mi país, son buena gente, ¿verdad? O son bacanes, como decimos de nuestro país. Entonces, eso es decir, eso es de éxito. A veces que medimos el éxito por tener mucho dinero, pero eso no es el éxito. El éxito es tener una familia que el centro de su hogar sea Dios y que Dios sea el que guíe su camino, que Dios sea su filosofía de vida, que Dios transforme su vida. ¿Para qué? Para que usted tenga un hogar armonioso. Salomón decía, más vale tener un hogar con pan duro que tener un banquete con pelea. Entonces, ¿qué es más para nosotros? Aunque esté un pan duro, lo remojamos con cafecito y para adentro, pero contentos. Pero imagínese un banquete y enojados, ni se disfruta, hasta después le va a hacer daño al estómago. Sí, también la Biblia es un punto de referencia confiable y que debemos seguir sin ningún tipo de objeciones. Y si tenemos algunas objeciones, pues debemos ver esta transmisión de otra vez. Así de fácil. Muchas gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga. Hemos llegado al final de la transmisión de esta noche. Atenta y cordial invitación para que vuelva a sintonizarnos. Estaremos en oración por usted. Dios le bendiga. Reciba la bendición de Dios y un abrazo del Centro de Fe Internacional. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual.